Bueno, buenas tardes chicos. Antes que nada, no me acuerdo si los dije por chat o no, pero por las dudas se lo haya dicho y me he olvidado, no se lo haya dicho, perdón. El examen es el 18. Para todos los que preguntaban, es el 18. La semana que viene les voy a estar explicando la modalidad que vamos a usar. Seguramente es multiple choice, pero probablemente lo hagamos por Google Classroom. Que es un sistema que es por tiempo. Ustedes van a tener una determinada cantidad de tiempo para entregar el examen. Si no se entrega en el tiempo, el examen queda como ausente, y van a ser 20 preguntas de multiple choice, y nada, se hacen normalmente en 15 minutos, y se da, de tiempo se da 20 minutos, 20 o 25 minutos, eso vamos a ver, pero normalmente en 15 lo tienen que terminar fácil. El horario probablemente sea el mismo horario que de clase, sea a las 7 de la tarde, o si no, pero no, lo vamos a hacer a las 7 de la tarde para mayor comodidad. Profe, una pregunta. Las clases las tenemos los martes y es 19, no pasa nada, se rinde el 18. A mí me pasaron el lunes 18 como para que se pueda tener clases el martes, el mismo martes, al día siguiente. Claro, yo porque curso otra materia. Pero bueno, yo voy a ver, yo se lo puedo cambiar y hacerlo el martes. Yo básicamente era para aprovechar las pocas clases que nos quedan. Por eso la idea era hacerlo. A mí me pasaron el 18 desde la cátedra, pero lo puedo hacer el 19, no cambia nada. Pero bueno, veremos, si un montón cursan otra materia, lo pasaremos. No, por un día no va a cambiar mucho. Bien, dicho esto, comenzamos con la clase de hoy. Vamos a empezar a ver ahora lo que es jornada, remuneración. Yo en general trato de no dar mucho porque me va muy bien en la parte práctica. Entonces, como una bolilla esencialmente práctica, no suelo hacer tanta parte teórica en remuneración. No obstante, se toma en el examen teórico como cualquier otra bolilla de la materia, pero con las pocas clases que nos quedan y con lo apremiado que estamos con los tiempos, prefiero dar jornada, que es una materia que no se ve tanto en la parte práctica y sí se ve mucho remuneración. Pues básicamente ven toda liquidación de sueldos, entonces la remuneración la ven bastante completa. Referido a jornada de trabajo. Lo primero, ¿qué es la jornada de trabajo? O cómo definimos jornada de trabajo, o qué tiempo abarca la jornada de trabajo. Acá no vamos a ver mucho derecho positivo, mucho la letra de la ley, sino que más bien esta clase es la idea que ustedes entiendan y después lo puedan ver en las leyes. La jornada de trabajo nosotros la vamos a llamar a todo aquel tiempo en el cual el trabajador tiene su fuerza de trabajo a disposición del empleador, lo cual hace a un concepto de jornada de trabajo que no requiere tiempo efectivo de trabajo, porque yo no digo es todo el tiempo que el trabajador está cumpliendo su prestación. Puede que el trabajador no esté en algún momento haciendo el trabajo para el cual fue contratado, pero lo esencial es que ese tiempo no pueda ser utilizado en beneficio propio. Por eso, lo que determina la jornada de trabajo es todo el plazo de tiempo en el cual el trabajador se encuentra o pone a disposición su fuerza de trabajo para con el empleador y no puede utilizar ese tiempo en beneficio propio. Eso es lo que nos va a permitir diferenciar. Por ejemplo, una situación sería: yo trabajo de 9 a 17 horas, pero el empleador nos da 1 hora para que nosotros salgamos y vayamos a comer. ¿Esa hora de trabajo va a ser jornada o no? Y yo les tendría que decir que no. ¿Por qué? Porque ustedes pueden esa hora salen del establecimiento y hacen lo que quieran. Y vuelven, pueden haber comido, por ahí no, fueron a pagar impuestos, fueron a saludar a un amigo, a hacer lo que sea y volvieron. Entonces pudieron utilizar el tiempo en beneficio propio. Distinto es, misma situación, yo trabajo de 9 a 17 horas y tenemos para comer
1 hora dentro del establecimiento en el restaurante o buffet que tiene el establecimiento. Y yo digo que ahí sí es parte de la jornada de trabajo porque no es un tiempo que ustedes pueden utilizar en beneficio propio. No pueden salir a hacer otra cosa. No pueden irse a la plaza a tomar sol si quieren. Tienen que estar ahí y en su caso almorzarán o quizá no, pero yo entiendo que al no poder utilizar ese tiempo en total beneficio de ustedes como ustedes quieren, eso es parte de la jornada laboral. Bien, referido a jornada de trabajo, ¿cuáles son los puntos más esenciales? Lo primero que vamos a ver es que no todos los trabajadores en relación de dependencia están sujetos a una jornada de trabajo obligatoria. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ustedes, un viajante de comercio, que lo van a ver después, no está sujeto a un régimen de jornada de trabajo. Porque la persona viaja a otras plazas y vende mercadería en nombre y cuenta del empleador. Pero no es que entra a un horario o sale a un horario. No hay un régimen de jornada. Lo mismo que no hay un régimen de jornada en los trabajos de dirección. Todos los cargos de dirección jerárquicos de una empresa no están sometidos a régimen de jornada de trabajo. El gerente, el director, no cumplen una jornada. Eso no significa que trabajan más o trabajen menos que el que cumple una jornada. Muchas veces trabajan mucho más y otros trabajan menos en relación al tiempo. En general, yo me animaría a decir que los cargos de dirección en empresas muy importantes trabajan más que las jornadas máximas establecidas para los trabajadores de convenio, si se quiere, que son la mayoría. Pero bueno, eso es para que vean que no todos los trabajos se encuentran bajo el régimen de jornada de trabajo, o por lo menos están incluidos en lo que respecta a jornada de trabajo. Como habíamos dicho, el deber de puntualidad de asistencia es un deber específico y claro establecido en la ley de contrato de trabajo para con el trabajador. O sea, el trabajador está obligado a cumplimentar la jornada de trabajo tal cual le fue impuesta por el empleador. En relación a esto, tenemos distintos tipos de jornada establecidos en la ley. Para eso tenemos que ir a la ley de jornada de trabajo. ¿Qué nos dice la ley de jornada de trabajo? ¿Cuáles son las jornadas que se establecen? Y vamos a lo que es la jornada normal. La jornada normal diurna. ¿Qué es la jornada normal diurna? Es aquella jornada de trabajo que se da entre las 6 de la mañana y las 21 horas a la noche. O sea, de 6 a 21 es el lapso en el cual se da la jornada normal diurna. Ergo, de 21 horas a 6 de la mañana se da lo que denominamos jornada nocturna. Después vamos a ver incluso cuál es la jornada mixta. Yendo a la jornada normal diurna, ¿cuáles son los máximos establecidos en la ley para una jornada normal diurna? Los máximos que se establecen legalmente son de 8 horas diarias o 48 horas semanales. En caso de jornadas desiguales, pueden tener hasta un máximo de 9 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede trabajar, por ejemplo, 48 horas semanales serían 6 días, 8 horas. 6 por 8, 48. Ahora, ¿puede haber jornadas desiguales? ¿Puede haber que haya 9 horas un día y 4 horas un día? Sí, no hay problema. Cuando la jornada es desigual, se habilita a un máximo de 9 horas diarias. O sea, podría haber 5 días con 9 horas y un día de 3. Y estaríamos cumpliendo la jornada legal diurna máxima porque estaríamos en 48 horas semanales. Si fueran todos los días iguales la jornada, no puede superar de 8 horas diarias. Esto hay que empezar a hacer un análisis para entenderlo porque ahora se va a empezar a complicar un poco. Pero es muy importante que ustedes vean el número semanal, no solamente el diario. Porque lo común es decir, trabajás 8 horas. Es 8 horas, y le reitero, dice 8 o 48. Si no, diría 8 y
8 horas diarias y 48 semanales. No tiene que cumplir el doble requisito. Pueden ser 8 horas diarias en jornadas iguales, o puede ser 48 horas semanales en jornadas desiguales con un máximo de hasta 9 por día. ¿Cuál es la jornada nocturna? La jornada nocturna es aquella que va, como dije antes, de 9 de la noche a 6 de la mañana. ¿Cuánto es el máximo legal para una jornada nocturna? 7 horas diarias y acá sí, y 42 horas semanales. 7 horas diarias tiene de máximo y 42 horas semanales. ¿Puede haber una jornada mixta? O sea, ¿puede haber parte de jornada nocturna y parte de jornada diurna? Claro que sí. Imagínense que alguien que entrara a trabajar a las 6 de la tarde y se retirara a la 1 de la mañana. Tiene 3 horas de diurna y tiene 5 horas de nocturna. Si no saquen mal el cálculo. 6 de la tarde, 21 horas, no, 4 horas de nocturna. 3 y 4 horas de nocturna. ¿Cómo se hace la equivalencia en este caso? Para el caso de la jornada mixta. En el caso de jornada mixta, lo que se hace es que la hora nocturna equivale a 1 hora 8 minutos de la diurna. Y acá donde todos ustedes, yo no les puedo dar las caras, pero seguramente ellos empiezan a perder mucho. ¿Por qué? La hora nocturna y la hora diurna valen lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que alguien que trabaja a la noche y alguien que trabaja a la mañana, para dar un ejemplo, en misma tarea, cumplen la misma función, los dos ganan lo mismo, pero uno trabaja menos horas, porque tiene un máximo de 42 horas semanales, y el otro tiene 48. Pero si ganan lo mismo, quiere decir que la hora nocturna se paga más que la hora diurna. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si la hora nocturna sale más cara que la hora diurna, la hora nocturna tiene una equivalencia de hora diurna mayor en la hora diurna. ¿Qué quiere decir? Que la hora diurna tiene que ser un poquito más larga para equivaler a la hora nocturna, porque la hora nocturna es más cara que la hora diurna. Entonces, una hora nocturna equivale a 1 hora 8 minutos de la diurna. Entonces, cuando nosotros tenemos jornada mixta, yo si tengo, por ejemplo, 5 horas diurnas y 2 horas nocturnas, esas horas nocturnas equivalen a 1 hora 8 minutos. Entonces, en realidad, tengo 7 horas 16 minutos de jornada, no tengo 7 horas. Si yo me paso, por ejemplo, si yo hago trabajar, vamos a un ejemplo más simple, hago trabajar a alguien 8 horas, o tengo 48 horas semanales, pero trabaja, de esas 48 horas semanales, cumple todos los días 2 horas nocturnas. ¿Qué quiere decir? Que trabaja más de 8 horas, trabaja 8 horas 16 minutos, porque reitero, esas 2 horas nocturnas equivalen a 1 hora 8 de la diurna. Entonces son 16 minutos más. Esos 16 minutos más se deben pagar como extraordinario. Puede ocurrir también que exista un acuerdo entre empleador y trabajador, cosa que uno ha visto que ocurre, en el cual el trabajador va acumulando esos minutos, los va sumando, los va acumulando, y una vez que llega a juntar 8 horas, lo que hace es canjearlo por un día. Hay otros que directamente piden que se los paguen, se los liquidan a fin de mes y se les pagan esas horas como extraordinarias. Y hay otros que directamente pueden pedir salir 16 minutos antes. En realidad, si el empleador quisiera ser justo, deberías hacerlo salir 16 minutos antes. Por último, tenemos lo que se denomina jornada insalubre. La jornada insalubre requiere indefectiblemente, para ser considerada tal,
una resolución administrativa del Ministerio de Trabajo jurisdiccional, o sea, el Ministerio de Trabajo local. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que no existe un trabajo insalubre per se. No es que tal tarea es insalubre o tal tarea no la es. Hay tareas que se dan en condiciones de insalubridad, previamente determinado de antemano por el Ministerio de Trabajo. Puede ser por una razón, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de la razón climática. Y yo le digo, recoger frutas es una tarea insalubre, y alguno me va a decir, y no. Quizás recoger frutos en septiembre a las 5 de la tarde con 20 grados no es una tarea insalubre. Ahora, recoger frutos en el norte argentino a las 2 de la tarde con 50 grados de calor probablemente sea insalubre. Siendo la misma tarea, es recolectar frutos, pero uno se da en condiciones de insalubridad y los otros no. Reitero, esa condición de insalubridad tiene que estar determinada por el Ministerio de Trabajo. No es que yo puedo definir como insalubre tal o cual tarea. Si la tarea está definida como insalubre, será insalubre. Si es insalubre, su jornada de trabajo es de 6 horas diarias y 36 horas semanales. ¿Puede haber jornada mixta entre trabajo diurno y trabajo insalubre? Sí, puede haberlo. Por ejemplo, si en la tarea implicara en determinadas horas se considera insalubre y en determinadas horas no. Si una parte se hizo en jornada insalubre, la equivalencia en vez de 1 hora 8 minutos, como es entre la nocturna y la diurna, es 1 hora 20 minutos. O sea, la hora insalubre equivale a 1 hora 20 minutos de la hora diurna. Es la misma equivalencia, el mismo ejemplo que hicimos con la jornada nocturna, pero esta vez con el insalubre. Ustedes van a leer la ley que dice 1 hora 33 minutos. Bueno, eso está mal la ley. Hicieron mal el cálculo matemático, aunque parezca ridículo, es así. Es 1 hora 20 minutos. Ahora les tengo que preguntar yo, ¿entendieron esto? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿podría dar otro ejemplo ¿De qué? de esto de la jornada mixta entre lo insalubre y la diurna? Es que normalmente los ejemplos tienen que ver con, como yo explicaba antes. Puede ser que la tarea, como te dije antes, no necesariamente es insalubre, pero en cierto horario es insalubre. Por ejemplo, a las 3 de la tarde en verano. O podría ser al revés, con el frío y decirte que a las 6 de la mañana en invierno podría ser considerada insalubre tal tarea, porque el frío es excesivo. Ahora, si por algún motivo se necesita, vamos a suponer la recolección de frutos, porque es lo más común, se necesita, o la tarea se necesita hacer ese horario, puede que una parte yo la haga en momentos que se consideren insalubre y otra parte que ya en el momento no, porque por ahí empiezo a recoger esas frutas a las 4 de la tarde, pero termino a las 8. Y por ahí, de 6 o a las 9 de la noche, de 6 a 9 de la noche ya no es más considerado insalubre, porque la temperatura baja sustancialmente. Entonces, esas 2 horas yo las tengo que hacer equivaler a 1 hora 20. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno. Ahora, todo este tema de jornada viene directamente relacionado con el tema de descanso, porque de alguna manera una parte implica a la otra. Como uno tiene que trabajar, es necesario un descanso. El descanso es necesario por razones biológicas, por razones de esparcimiento, por razones físicas y psíquicas. O sea, el descanso es un derecho elemental en lo que es el trabajo. Y tenemos descansos diarios, que atienden principalmente, aquí sí una cuestión fisiológica, descansos semanales y descansos anuales. ¿Cuáles son los descansos diarios? La ley establece que entre una jornada y otra no puede haber nunca un lapso menor a 12 horas.
O sea, sí o sí, entre una jornada y la otra, tiene que haber 12 horas de distancia entre la finalización de una y el comienzo de la otra. ¿Para qué? Porque es el tiempo mínimo indispensable para que un trabajador se pueda recuperar y volver a iniciar sus tareas en la jornada siguiente. Yo sé que alguien me puede llegar a decir, pero yo conozco casos donde un día termina la noche y al otro día va a la mañana. Está bien, no es... Después hay trabajos que son, por ahí te van a saber que los médicos de guardia trabajan 24 horas corridos. Las guardias por ahí son de 24 horas. Son igual situaciones excepcionales. Nosotros estamos dando acá las reglas generales. Después, siempre en el derecho del trabajo hay situaciones excepcionales, trabajos especiales, ¿no? Imagínense que hay de todo, pero esto es la regla general. Como regla general, reitero, entre una jornada y la otra tiene que haber una pausa no menor a 12 horas. ¿Cuánto es el descanso semanal? El descanso semanal, según la ley, se da del sábado a las 13 horas hasta el lunes a las 0 horas. ¿Qué quiere decir? Que la ley establece que durante 35 horas consecutivas, reitero, sábado 13 horas a lunes a 0 horas, está prohibido trabajar. O sea, hay una prohibición de trabajar. Vuelvo a lo mismo que le dije antes. Muchísimos de ustedes estarán diciendo, pero hay miles de trabajos que trabajan el sábado y el domingo. Ya lo sé. Lo que les acabo de decir es la regla genérica. Ahora bien, esta regla tiene excepciones muy amplias en relación a aquellos trabajos a los cuales necesariamente deben darse los fines de semana. Ustedes, reitero, imagínense que un restaurante donde más trabaja es en un fin de semana. Todos las actividades que tienen que ver con la recreación trabajan principalmente los fines de semana. Gastronomía, cine, teatro, clubes, etc. Todo lo que tiene que ver con la recreación y el esparcimiento trabaja principalmente los fines de semana. Entonces, la ley admite que se pueda trabajar los fines de semana en tanto y en cuanto se otorgue un descanso compensatorio del mismo lapso de tiempo durante el transcurso de la semana. ¿Qué quiere decir? Diciéndole, bueno, si usted va a trabajar el sábado y el domingo, estas 35 horas consecutivas las va a tener que gozar entre el lunes y martes, entre martes y miércoles, entre jueves y viernes, etc. En algún momento de la semana. Le cambia el lugar de descanso. En caso de que se cambie el lugar de descanso, o sea, que se dé un descanso compensatorio, se está admitido el trabajo los fines de semana y siempre y cuando lo amerite la actividad, la naturaleza de la actividad. Segunda interrogante que normalmente se plantea. Si yo tengo que trabajar sábado y domingo por la naturaleza de la actividad, ¿tengo derecho a cobrar algún plus o algún recargo? Y la respuesta es no, salvo, bueno, que un convenio colectivo, algún acuerdo lo estipule, pero no porque la ley lo diga. La ley establece que ante el otorgamiento de un descanso compensatorio no genera derecho a percibir sumas extraordinarias. Importante saber, en relación a jornada de trabajo, y teniendo en cuenta que estamos tocando el tema de descanso, que acá en la provincia de Santa Fe hay una discusión muy grande con el tema del descanso dominical, donde la provincia de Santa Fe, ya por segunda vez en la historia, porque ya pasó en los años 80 antes, ha intentado legislar en relación a lo que es jornada de trabajo. Les recuerdo, no les enseño porque esto ya lo tendrían que saber, es que conforme nuestra génesis como país, a través de nuestra Constitución Nacional, el poder pertenece a las provincias. Las provincias delegan en el Estado Nacional determinadas materias para que el Congreso Nacional legisle como potestad exclusiva. Uno de esos poderes que se delegó al Estado Nacional
es el dictado de las normas de fondo del derecho del trabajo, entre los cuales se encuentra lo que es jornada laboral. ¿Qué quiere decir esto? Como ejemplo, el dictado del Código Penal en Argentina, que es lo que establece qué es delito y qué no, es una facultad exclusiva del Congreso de la Nación, lo que implica que ninguna provincia puede establecer un delito provincial, no existe delito provincial, habrá en todo caso una contravención, pero no un delito. Los delitos son nacionales y está establecido por el Congreso Nacional en el Código Penal. Lo mismo el derecho del trabajo, la ley de contrato de trabajo es una ley nacional, como ustedes están viendo, y no puede una provincia legislar en materia laboral, derecho de fondo laboral, porque no es facultad de las provincias, son facultades delegadas a la nación. Si una provincia legislara en relación a temas laborales de fondo, por ejemplo, si yo quisiera establecer una ley provincial que modificara el sistema de remuneración establecido en la ley de contrato de trabajo, sería inconstitucional. Lo mismo si modificara los derechos establecidos en la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque no puede una provincia legislar en materia laboral. Derecho de fondo. Por ejemplo, si las provincias pueden dictar los códigos de procedimiento. El derecho procesal laboral, el derecho procesal civil y comercial, están dictados por la provincia de Santa Fe. El derecho civil y comercial está en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, lo que ocurrió con el descanso dominical es que una ley provincial planteó que se prohíbe trabajar los días domingo, y para resumir, porque esto fue muy largo, básicamente la ley dijo no pueden trabajar los domingos en los shopping y los supermercados, y después fueran básicamente los supermercados. Habiendo una cantidad de excepciones enorme. Dicho esto, después lo que se quiso plantear del lado del Estado es que no era una normativa laboral, sino que era una facultad del Estado legislar sobre la apertura y cierre de los comercios, cosa que es verdad que es provincial. Entonces quisieron hacer parecer como que la ley estaba legislando un tema que tenía que ver con el comercio, y no con un tema laboral. Lo que pasa es que era difícil volver atrás cuando planteaste que la ley era la ley del descanso dominical. Era como un poco contradictorio, pero bueno, esto fue muy discutido y de hecho terminó empatado en la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, desempatando el presidente de la Corte, estableciendo que resultaba inconstitucional. Pero es una opinión dividida y hay opiniones para los dos lados. Lo que sí no es dividido, reitero lo que yo le dije, no se puede legislar en materia laboral de derecho de fondo por ninguna provincia, menos un municipio, porque es una potestad exclusiva del Congreso de la Nación, así como es potestad exclusiva del Congreso de la Nación dictar lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación. No puede una provincia dictar su propio Código Civil y Comercial, sería inconstitucional. Dicho lo de la prohibición y lo del descanso compensatorio, pasamos a lo que es horas extraordinarias o suplementarias. ¿Se puede hacer horas extraordinarias o suplementarias? Sí se puede. ¿Es obligatorio? No es obligatorio, es optativo por parte del trabajador. El empleador no puede exigir la realización de horas extras suplementarias, salvo en el caso previsto en el artículo, si mal no recuerdo, 89 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el caso de las ayudas extraordinarias, pero es cuando hay un peligro inminente sobre personas o bienes del establecimiento. Si no, en ningún caso el empleador está obligado a exigir a que el trabajador preste horas suplementarias. Las horas suplementarias, ¿cómo se abonan? Probablemente ya lo habéis visto en práctica esto, se abonan con un 50% de recargo durante de lunes a viernes hasta las 13 horas, perdón, de lunes a sábado hasta las 13 horas, y con un 100% de recargo sábado después de las 13 horas, domingos y días feriados. ¿Cuánto es el máximo que se puede hacer de horas extras por día? Hasta 3 horas diarias, hasta 20 horas semanales y hasta 200 horas anuales. Me queda todavía 10 minutos. Profe, ¿podrías repetir lo último? Sí. Máximo, cantidad máxima de horas que se pueden hacer extraordinarias. Se pueden hacer 3 horas diarias, no me acuerdo si eran 20 o 30 mensuales. Ahora se me hizo un pequeño lapsus, ahora lo busco. Sí, profe, yo tengo 30 mensuales. Sí, perdón, es 30, puede ser, Sí, son 30 mensuales, se me confundió con el 200.
es 3 horas diarias, 30 horas mensuales y 200 horas anuales. Ahora, ese es el máximo. Segunda pregunta, ¿qué pasa si yo hago más del máximo? Cosa que es bastante común. ¿Qué pasa si un trabajador hace más de 30 horas mensuales? Hace 70 horas mensuales. Una interpretación, acá le dejo libre interpretación, yo lo que puedo decirles es que los fallos más importantes alrededor de esto es lo que dijeron. Probablemente no coincidan con lo que muchos piensan, pero algunos podrían decir tiene derecho a percibirlas entre el trabajador más allá que haya trabajado más allá del máximo legal. Y los fallos han establecido que tiene derecho a percibirlas, pero solo como extraordinaria hasta el máximo legal. Las que se hagan más allá del máximo legal tiene derecho a percibirlas o a reclamarlas, si se quiere, solamente como horas comunes. Y alguno podría decir, ¿pero por qué? Porque en realidad lo que de alguna manera el fallo intenta apalancar es, ¿por qué hay un máximo de horas extras que permite la ley? ¿Por qué la ley, si ustedes ven, de alguna manera no quiere que haya tantas horas extras? Porque la ley quiere evitar la hora extraordinaria, si se quiere, no tanto por una cuestión de el tema físico y psíquico del trabajador, porque alguno podría decir, pero si es voluntario, el trabajador lo quiere hacer, y de hecho, algunos dirán, yo conozco muchos trabajadores que quieren hacer los extras y le viene bien. También es una cuestión, obviamente, de descanso físico que el trabajador le puede afectar y mucho, a veces trabajar desmedidamente a fin de obtener un salario mayor para él y su familia. Pero también, no es que este argumento no tenga peso, sino que tiene un montón de peso, pero también hay otro argumento de peso que por ahí uno no suele darse cuenta, que tiene que ver con una política de empleo a nivel nacional. Cuanto más trabajadores hagan horas extras, menos lugar habrá para nuevos trabajadores. Porque, ¿qué pasa? El empleador es muy probable que prefiera cubrir ciertos espacios pagando horas extras y no contratando a otra persona. Entonces, de alguna manera, atenta contra la política de empleo que se estimule el desarrollo de muchas horas extraordinarias, además de que ser perjudicial para la salud física y psíquica del trabajador. Entonces, por estos dos argumentos principales, no solo el de la salud física y psíquica del trabajador, sino que también por un argumento de política de empleo, es que el fallo lo que le dice es, no queremos que se paguen mayores cantidades de horas extras más allá de las establecidas legalmente. Como también para desalentar al trabajador a que quiera también hacer esa cantidad de horas extras. Entonces, eso es lo que de alguna manera se estableció a nivel jurisprudencial respecto a qué pasa cuando se excede en el máximo legal de horas extraordinarias. Bien. ¿Cómo se liquidan horas extras? ¿Ya lo vieron en práctica? ¿Cómo se liquida? ¿Cómo se liquida un día de vacación? Ahora vamos a las vacaciones. ¿Pero vieron liquidación de horas extras? ¿Todo esto? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno. Terminando lo que es la parte del descanso semanal, tenemos que ir sí o sí a lo que es el descanso anual. El descanso anual no son otra cosa que las vacaciones, la licencia anual ordinaria. Las vacaciones van a ser de 14 días corridos para los trabajadores con menos de 5 años de antigüedad, de 5 a 10 años van a ser de 21 días corridos, de 10 a 20 años de 28 días corridos y más de 20 años de 35 días corridos. Todos esos días comienzan el día posterior al descanso semanal o el descanso compensatorio, al día inmediatamente posterior, y tienen que ser pagadas por anticipado. ¿Cómo se liquida un día de vacaciones? Un día de vacaciones se liquida como un día, el día de vacaciones se liquida dividiendo por 25 el salario mensual y nos va a dar el día de vacaciones. O sea, es un poco más caro que el día común para el empleador. ¿Quién tiene derecho a exigir la fecha del otorgamiento de las vacaciones? O sea, ¿tiene derecho el trabajador a exigir que se le entregue tal o cual momento? A priori no. Quien determina la fecha en la cual el trabajador debe gozar de las vacaciones es el empleador, en virtud de su facultad de dirección y organización de la empresa. Es el que determina los cronogramas de vacaciones de los empleados. Eso sí, el trabajador va a tener derecho a que uno cada 3 periodos
se lo otorgue en verano. O sea, en 1 de cada 3 tiene derecho que sea en verano. ¿Qué fecha es? Es del 1 de octubre al 30 de abril, el lapso en el cual el empleador le debe otorgar las vacaciones. Lo mismo que si el trabajador trabaja en el mismo lugar con el cónyuge, se la tiene que dar en el mismo momento que el cónyuge. El trabajador, para gozar de las vacaciones completas, tiene que haber trabajado mínimamente la mitad de los días hábiles de aniversario o calendario, según el caso. O sea, hay que trabajar la mitad de los días hábiles del año para tener derecho a gozar de las vacaciones completas. Si no, tendré la posibilidad de gozar de un día cada 20 trabajados. Las vacaciones, ¿qué pasa si el empleador no otorga las vacaciones? Si el empleador no avisa de las vacaciones al trabajador y llegado al 30 de abril, no hace nada, el trabajador las pierde, es un plazo de caducidad. El trabajador tiene que notificar, si no es notificado por el empleador, deberá notificar 15 días antes que hace uso del derecho de tomarse las vacaciones. Y las puede tomar en el mes de mayo. Pero si no lo hace y lo deja pasar, las pierde. Es un plazo de caducidad. Bien, de vacaciones no me está quedando más nada. ¿Quedó alguna duda de vacaciones? Por lo menos los temas más importantes los abordamos. Quizás haya alguna tema menor que por ahí me haya pasado, pero... De mi parte. No, profe. Bien. Bien. Bueno. Vamos a empezar ahora con lo que es trabajo de mujeres. Después vamos a ver esta clase, terminaremos con trabajo de mujeres, trabajo de menores. Me faltó ver licencias. Las licencias, yo en general no las suelo dar. La ley establece una serie de licencias por determinado acontecimiento que el trabajador tiene durante el año, por ejemplo, licencia por matrimonio, además de la licencia por enfermedad que después vamos a ver. Pero bueno, esas las licencias especiales por fallecimiento, por nacimiento, las pueden leer, no revisten mayores dificultades. Normalmente ni las vemos porque son muy fáciles, nada más días que tiene derecho el trabajador a gozar, a tomarse por alguna cuestión particular que tenga que ver con alguna contingencia biológica familiar o bien por razones de estudio. Más allá de las que después determinan los propios convenios colectivos de trabajo. Pero terminamos este tema ahora, yo cierro y arrancamos ya directamente con lo que es trabajo de mujeres.